contentos de nuevo de ver a tantos reunidos, hermanos y hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan. Les damos la bienvenida y esta noche vamos a leer la carta del Señor a la iglesia en Tiatira. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Del versículo 20 al 23, el Señor está dirigiendo una situación muy anormal. En aquella iglesia en Tiatira se toleraba una mujer que se decía profetisa, que enseñara y sedujera a los siervos del Señor a fornicar. Vamos a pasar por alto esa sección y continuar en el versículo 24. Pero a vosotros, aquí están los verdaderos. Habían los que estaban en la iglesia que obviamente no eran salvos, pero a vosotros se dirige a la parte genuina, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La referencia a Jezabel nos trae a mente esa época en la historia de los reyes, y vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Vamos a encontrar aquí un vencedor en la situación extremadamente difícil que vivió él cuando reinaba Acab y su esposa era precisamente Jezabel. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Una firmeza que le costó la muerte, como indica el versículo 13. Un montaje, falsos testigos, atestiguaron contra Nabot que había blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. El Señor bendiga esta lectura de su santa palabra.
Ahora estamos resaltando en estas cartas el propósito del Señor de animar a todos los creyentes en cada una de estas asambleas a vencer. Y desde el mismo principio de la carta, cuando el Señor hace una presentación de Él mismo, indicábamos que ahí empezaba la animación para el vencedor. Pensar en esta persona quien se dirige a ellos y sus características que están presentadas en cada carta en sí era una ayuda para el que quería vencer. En este caso, él se presenta como el Hijo de Dios. Esta carta se puede relacionar con el período histórico cuando imperaba el catolicismo y la blasfemia. Una de las muchas blasfemias de ese sistema tiene que ver con llamar a María la Madre de Dios. Una expresión blasfema. Pero aquí está el Hijo de Dios hablando. Y Él tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Estar en una asamblea es un inmenso privilegio, hermanos. Pero a la misma vez, el que está en medio de nosotros, Él tiene ojos como llama de fuego. Nosotros amamos las reuniones y cuando la palabra nos llega y descubre algo del cual yo no estaba consciente y llego a saber, aquí he fallado, al creyente le hace mucho bien. Anhelamos, apreciamos esos ojos del Hijo de Dios como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Indica que Él está dispuesto a proceder en juicio. Cuando hace falta proceder, Él lo hace. En este caso particularmente de esta iglesia, él iba a intervenir en relación a esa persona extraña que estaba dentro de la congregación. Un hijo extraño. Esta Jezabel no era creyente. Qué tremenda equivocación cuando Acab se casó con aquella Jezabel que era de los sidonios, una mujer impía. ¿Qué daño hizo en la nación de Israel? Ella hizo todo lo posible por desviar aquella asamblea y sus enseñanzas eran totalmente contrarias a la santidad que Dios espera de su pueblo. Pero el Señor pasa entonces a dirigirse a un grupo de verdaderos creyentes en Tiatira, que a pesar de esa situación tan anormal, se habían mantenido separados de esa falsa doctrina. Nosotros estamos rodeados, hermanos, de una gran esfera, entre comillas, cristiana, pero está totalmente permeado con la levadura de la falsa doctrina. Y cuán importante es mantener una clara distinción entre lo que es doctrina sana y lo que es falsa doctrina. Sí había en Tiatira los que distinguían y rechazaban esa doctrina de origen diabólico que estaba siendo circulado. No conocían, dice el Señor de ellos, lo que
ellos llaman las profundidades de Satanás. Algo que me ha llamado la atención recientemente, cuando se está entrevistando a alguno que viene de esas denominaciones que hablan de ser poseídos por el Espíritu Santo con extrañas manifestaciones, se ha preguntado a la persona que estuvo un tiempo en ese ambiente, ¿y a usted le sucedió eso? ¿Recibió el Espíritu, habló en lenguas? No, no sucedió. Ellos no conocen nada de eso. Las profundidades de Satanás, pero nosotros tenemos las cosas profundas de Dios que nos han sido reveladas por el Espíritu Santo de Dios en su santa palabra. A estos queridos hermanos tan cargados en esa situación difícil, el Señor dice, no os impondré otra carga. ¿Qué les pide? Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Por primera vez en las cartas, entiendo aquí, el Señor hace mención de su venida para arrebatar la iglesia, indicando que esta condición espiritual indicada aquí continúa hasta el momento de la venida del Señor. Y Él quiere que estos creyentes retengan lo que tienen. ¿Qué tenemos, hermanos? Una tremenda herencia espiritual hemos recibido. Lo apreciamos. El Señor quiere que no soltemos un solo aspecto de la doctrina que hemos recibido. Que apreciemos esa herencia y que lo tengamos completo para el momento de su venida otra vez. Entonces está la promesa al vencedor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Mis obras. Algo extraño, pero sí, así es. Las obras que el creyente hace son obras preparadas por Dios para que andemos en ellas. Son las obras que el Señor hace por medio de nosotros. El Dios de paz os santifique por completo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A cada creyente el Señor le ha dado una obra. Y qué grande cuando el creyente, terminando su carrera, puede decir como el apóstol Pablo, que había terminado su obra. El tiempo es corto y no podemos desviarnos y perder tiempo en cosas que no tienen valor para la eternidad, sino guardar las obras hasta el fin. Y yo le daré autoridad sobre las naciones. Quizás no estamos pensando en esto, hermanos, ni aspirando a esto, pero el apóstol dijo a Timoteo, si sufrimos con él, reinaremos también con él. No es algo ofrecido a todo creyente, sino al creyente que está dispuesto actualmente en este tiempo a sufrir por mantener el nombre del Señor y la doctrina y la fidelidad a Él. Él va a ser recompensado con una parte en ese reinado de paz del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y le daré la estrella de la mañana. En todos estos meses hemos estado fijándonos en esa estrella resplandeciente en el occidente, el astro más brillante de todos ahí. La estrella resplandeciente de la mañana está ahí, hermanos, para recordarnos
que aunque espiritualmente estamos en una noche de densas tinieblas, muy cerca está el sol de justicia que va a venir. Y nosotros debemos estar viviendo en el goce de esta anticipación de la venida del Señor. De nuevo encontramos estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Realmente esto nos muestra, hermanos, que todo el contenido de la carta está enfocada a ayudar al creyente en esa asamblea a ser un vencedor. Y que vencer va a depender del oído mío. El valor que yo le doy a las palabras del Señor. Tomar en cuenta esas palabras es el secreto de la victoria. Toda la palabra de Dios. El apóstol a los Efesios les recordó que no había rehuido anunciarles, darles todo el consejo de Dios. No podemos descuidar alguna verdad. Va a ser negativo su efecto. Tenemos que apreciar toda la verdad que nos ha sido dejada. Y aquí está una responsabilidad individual de cada creyente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que, aunque cada iglesia recibió su carta individual, cada carta era de valor para las otras iglesias también. Había que tomar en cuenta todo lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor dijo por medio del Espíritu Santo a aquellas iglesias. Ahora consideremos por unos momentos este ejemplo tan destacado de Nabot de Jezreel. Las únicas palabras registradas de este hombre en la palabra de Dios las encontramos aquí, las leímos en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Su respuesta al rey Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Cada israelita debía estar consciente que la tierra tenía un dueño. El dueño era Dios mismo. Entonces no estaba en libertad de considerar, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiero con la heredad. Había la necesidad de transmitir fielmente la heredad a los que iban a seguir con el testimonio. Hemos oído en estas noches de un hombre que le dio poca importancia a la heredad, aquel Elimelech. Cuando se va a Moab, estaba cometiendo una terrible equivocación. Una heredad de valor espiritual la tuvo como si nada, que no tenía nada de importancia. Y qué fracaso trajo esto en la vida de él y su familia. Pero aquí está en contraste un hombre que aprecia la heredad que ha recibido de Dios. El salmista, el mismo David, en el Salmo 16, se refiere a esa heredad espiritual que tenían en particular los levitas. Los levitas no tenían asignado una heredad, un territorio, una parcela de tierra. La heredad de ellos era superior
Él dice en Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué pensamos nosotros, hermanos, de la herencia espiritual que el Señor ha puesto en nuestras manos? Congregarse en el nombre del Señor, gozar de la presencia de Él en cada reunión, estar en un lugar donde hay lugar para todo el consejo de Dios, donde recibir ese sustento espiritual que el Espíritu Santo va a dar conforme a la necesidad de cada uno que está presente. Oh, hermanos, esto es algo grande. El privilegio de representar al Señor en un mundo que le rechaza, que no tiene lugar para Él, de llevar el vituperio de Cristo. Oh, hermanos, esta es una heredad. Y tristemente hemos estado oyendo de algunos que no han tomado en cuenta la importancia de esos privilegios que uno tiene al tener una asamblea y poder congregarse, y por motivos materiales han dado las espaldas a esos privilegios. La heredad de Nabot era una viña, y el rey quería usarlo para legumbres. Una viña produce uvas de las cuales se extrae el vino, que trae contentamiento al corazón del hombre. El rey Acab no veía nada atractivo en esa heredad. Él lo veía de una manera muy práctica, algo útil para él. Pero hermanos, ¿cómo ve Dios una asamblea congregada al nombre de Él? Dios encuentra satisfacción con un pueblo que está satisfecho de poner en práctica las doctrinas sencillas que nos han sido dejadas en su palabra, sin quitar, sin añadir. El ambiente de una asamblea es el ambiente ideal para el creyente dar fruto para Dios, como Él quiere. En toda vida salvada tiene que haber algo de fruto para Dios, pero no debemos estar satisfechos con unas poquitas uvas. Juan 15 nos está enseñando que sí, debe haber fruto, pero debemos anhelar llevar más fruto. Debemos anhelar llevar mucho fruto para Dios. Y Él ha dado todos los recursos para que el creyente lleve durante su vida, en su testimonio para Dios en esta tierra, lleve mucho fruto para Dios. Hermanos, tomemos en cuenta el ejemplo de este Nabot. Una sola mención de él aquí en las Escrituras, pero él fue fiel hasta la muerte, porque lo indispensable para él era no traspasar la heredad que él había recibido de sus padres, retenerla, y tuvo que pagar con su vida, pero aquí queda el ejemplo de él para nosotros procurar seguirle. El Señor bendiga su palabra.